El sistema de control interno es un conjunto de normas y procedimientos de control, evidentemente, que tengan que ver en todo lo atinente a la hacienda pública, así, artículos 4 y 5 de la ley. Hasta ahora, haciendo un breve repaso, hemos definido cuál es la filosofía central de la ley de administración financiera, el sector público, qué es jurisdicción, qué es entidad y a qué se define como administración financiera del sector público, en cuanto a la obtención de recursos públicos y su aplicación. La ley de administración financiera tiene una particularidad, que describe distintos sistemas. Y entonces, claramente cuando se refiere a la tesorería, a la contaduría, a presupuesto, lo denomina sistema de tesorería, sistema de contabilidad gubernamental, sistema de presupuesto público y sistema de crédito público. Esto está definido en el artículo 7 y cada uno de los sistemas tiene un órgano rector. Es decir, cada uno de los sistemas tiene un órgano rector dependiente del Poder Ejecutivo que es el que dicta la normativa, asesora en esa materia y, en definitiva, esta es una novedad que presenta la Ley de Administración Financiera respecto de la antigua Ley de Contabilidad 847, que fue la antecesora en el aspecto normativo. El artículo 8 dice, nos fija, digamos, la primera parte de la ley tiene definiciones muy importantes: sector público provincial, jurisdicción, entidad, nos dice que es la administración financiera, consecución de recursos para afrontar gastos, fundamentalmente esa es la esencia del concepto. Y el artículo 8 también da una definición muy importante, que no es difícil. El ejercicio financiero comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, es decir, coincide con el año calendario. Estrictamente coincide con el año calendario, a diferencia de ciertas, por ejemplo, del ejercicio financiero de ciertas sociedades particulares, de ciertas sociedades privadas, ciertas sociedades anónimas privadas, que pueden comenzar y terminar en distintos momentos en el año. Normalmente, evidentemente, duran un año o puede haber ejercicios de menor duración, ejercicios irregulares, pero bueno, en fin, en este caso el ejercicio financiero del sector público provincial comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, coincidiendo con el año calendario. Bueno, ahora es momento de comenzar a describir brevemente los distintos sistemas que componen la Ley de Administración Financiera. Tenemos el primer sistema, es el sistema presupuestario. Los artículos 10 y siguientes, brevemente, nos indican básicamente cuáles son las definiciones de recursos, de gastos, cuáles son las funciones de la Subsecretaría de Presupuesto. ¿Por qué la Subsecretaría de Presupuesto? Porque, como les decía, cada sistema tiene su órgano rector y la Subsecretaría de Presupuesto es el órgano rector del sistema presupuestario, como no podía ser de otra manera. La Subsecretaría de Presupuesto es un organismo que forma parte del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos. ¿Qué contiene el presupuesto así en general? El presupuesto, volviendo a ratificar la filosofía de esta ley, contiene la totalidad de las autorizaciones para gastar y los recursos necesarios para su financiamiento, sin compensación entre sí. Los contiene por separado, no hay una directa individualización entre gastos y recursos, gastos por un lado con sus importes, recursos por el otro con sus importes, pero el total de gastos no puede exceder el total de los recursos que se presupuesten. Y hace una distinción, toda ley de presupuesto, en los gastos, clasificando, al igual que en los recursos, clasificándolos en gastos corrientes y de capital, recursos corrientes y de capital. ¿Qué es un gasto corriente? Bueno, un gasto corriente podríamos denominar aquel cuyo vencimiento opera en el transcurso del ejercicio. Habíamos dicho que el ejercicio financiero comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. El gasto corriente, un gasto corriente del Estado puede ser el pago de haberes, el pago mensual de haberes, el pago mensual de alquileres, el pago a un proveedor cuando vende un bien o presta un servicio al Estado. Y un gasto de capital es aquel que se traduce
o se, digamos, se torna operativo en la adquisición precisamente de lo que se llama un bien de capital. Es un bien durable, que puede ser la adquisición por parte del Estado de bienes muebles, de bienes inmuebles, de rodados, de computadoras, etcétera. Es decir, este es un típico gasto de capital. El gasto de capital se diferencia del gasto corriente en que no, el bien que se adquiere no se extingue con su primer uso. El gasto corriente normalmente se extingue en el tiempo más rápidamente que el gasto de capital. También, de la misma manera, como clasifica los gastos corrientes y de capital, clasifica los recursos corrientes y de capital. Los recursos corrientes son aquellos que se recaudan a lo largo de todo el ejercicio, producto de impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, en el caso de las sociedades del Estado, cuando esta es la principal fuente de financiamiento, mientras que los recursos de capital son aquellos que surgen como consecuencia o producto de la venta de bienes de capital. Evidentemente, cuando el Estado se desprende de un inmueble, esto implica evidentemente que el recurso obtenido sea denominado un recurso de capital. De la clasificación de gastos corrientes y de capital y de recursos corrientes y de capital surgen distintos resultados. Es decir, y estas son también temas o preguntas que normalmente se efectúan en los exámenes que se toman. Son 3 o 4 preguntas claves que ustedes las tienen que saber y las tienen que dominar. Y a veces seguramente lo han escuchado por allí. Resultado fiscal primario. Resultado fiscal primario. El resultado fiscal primario surge de la diferencia entre recursos corrientes y de capital menos gastos corrientes y de capital. Recursos, la totalidad, la bolsa de los recursos menos la bolsa de los gastos. La totalidad de los recursos menos la totalidad de los gastos, recursos corrientes y de capital menos gastos corrientes y de capital. Sin incorporar, la ley hace una distinción, excluye los intereses de la deuda pública y los recursos provenientes de privatizaciones. Porque estamos hablando de un resultado fiscal primario. Estos intereses de la deuda pública, como así también los recursos de las privatizaciones, entran a jugar en otro tipo de resultados que también se evalúan en la ley de presupuesto. Bueno, definimos el resultado fiscal primario. Resultado corriente. ¿Qué puede ser el resultado corriente neto? Lo denomina la ley. Bueno, muy simple, es la diferencia entre el recurso corriente menos el gasto corriente.